Nunca pensé que un simple no pudiera costarme la libertad. Esa noche, mientras escuchaba los golpes secos en mi puerta, mi corazón se detuvo. Afuera, las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas del vecindario. El frío del metal de las esposas aún lo siento en mis muñecas, como si se hubieran quedado marcadas en mi piel para siempre. Todo comenzó porque me negué a prestar dinero a la persona equivocada, a mi propio vecino, alguien que durante años me saludaba con sonrisas y palabras cordiales, pero que en el fondo guardaba un rencor silencioso, listo para explotar en el momento preciso. Él sabía mi situación, conocía mis horarios, mis rutinas y, sobre todo, sabía que yo no tenía papeles. Cuando cerré la puerta aquella tarde, diciéndole que no podía prestarle más, vi en sus ojos esa chispa venenosa que nunca olvidaré. Yo había llegado a este país en 2004, con apenas 23 años, lleno de sueños y con una mochila de esperanzas. Mis padres se quedaron en Michoacán y cada semana me preguntaban si comía bien, si tenía trabajo. Lo cierto es que yo sobrevivía a base de turnos dobles en la construcción, trabajando bajo el sol abrasador del verano y el frío insoportable del invierno. No importaba el cansancio, porque lo único que me mantenía en pie era enviar esos $300 cada viernes por la tarde, dinero que significaba medicinas para mi madre diabética y útiles escolares para mis dos hermanas menores. Durante años, mi vida fue una rutina de sacrificio. Levantarme a las 5, trabajar hasta que el cuerpo no pudiera más, ahorrar cada centavo, comer lo más barato posible y guardar los sueños para después. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora y acompáñanos en más relatos reales que no deben quedar en silencio. Mi vecino, Carlos, lo sabía todo. Nos habíamos ayudado algunas veces, yo prestándole herramientas y él cuidando mi buzón cuando yo viajaba a otros estados para trabajar en obras grandes. Pero todo cambió cuando empezó a pedirme dinero. Primero fueron $100, luego 200, después 500. Yo se los daba con la confianza de que un día me los devolvería, pero nunca lo hizo. Y cuando finalmente me armé de valor para decirle que no podía seguir financiando sus vicios, se transformó en mi enemigo silencioso. Pasó semanas sin hablarme, lanzando miradas duras desde su porche. Yo trataba de ignorarlo, concentrándome en mis remesas y en mi familia que dependía de mí. Esa noche, cuando los agentes de inmigración tocaron a mi puerta con papeles en mano, supe que no era una coincidencia. Nadie llega así, de repente, sin información precisa. Él había hecho la llamada. Me imaginé su voz describiendo mi casa, mis horarios, diciendo que yo era ilegal, que trabajaba con papeles falsos. No necesitaba verlo para saber que había sido él. Sentí rabia, traición, impotencia, pero sobre todo, miedo por lo que vendría. Miedo de que todos esos años de esfuerzo y sacrificio terminaran borrados por una denuncia alimentada por la envidia y el resentimiento. Mientras me subían a la camioneta, pensé en mis padres. Mi madre esperaría ese dinero el viernes, como siempre. ¿Qué haría cuando no llegara? ¿Cómo le explicaría a mi padre que su hijo, el que cargaba ladrillos día y noche para enviarles apoyo, estaba ahora detenido por la simple venganza de un vecino? En mi bolsillo aún tenía los $280 que iba a mandar esa semana. Me los quitaron junto con mi teléfono y mi cartera, y en ese instante sentí que me arrancaban también mi identidad, como si todo lo que había construido en 2 décadas quedara reducido a un número de detenido. El centro de detención era un lugar frío, de paredes grises y olor a desinfectante barato. Nos trataban como si no fuéramos personas, solo expedientes esperando una decisión. Ahí conocí a otros que habían caído por denuncias similares. Un hombre traicionado por un primo, una mujer entregada por su propia suegra. Me di cuenta de que la traición era un lenguaje universal y que la línea entre la confianza y el abismo podía ser tan delgada como una palabra dicha en el momento equivocado. Esa primera noche no dormí. El colchón era duro, la manta demasiado corta, y las voces de los guardias resonaban en los pasillos como ecos interminables. Cerré los ojos
y recordé cada remesa enviada, cada dólar que había sacrificado. Recordé cómo mis hermanas crecieron gracias a mis envíos, cómo mi madre podía comprar insulina, cómo mi padre pudo reparar el techo de la casa. Todo ese sacrificio me parecía ahora una cadena que me ataba más fuerte al dolor. Pensaba en la ironía de haber dado todo para sostener a los míos y terminar en una celda porque negué un préstamo a un vecino envidioso. Y en medio de esa oscuridad, entendí que lo peor no era el encierro, ni la humillación, ni el miedo a ser deportado. Lo peor era el sabor amargo de la traición de alguien que había compartido mi mesa, que había bebido cerveza en mi sala, que había jugado con mi guitarra los domingos. Esa puñalada invisible fue más dolorosa que las esposas, más fría que el piso de cemento bajo mi espalda. Porque mientras que la ley podía arrancarme de este país, la traición ya había arrancado algo mucho más profundo, la fe en la lealtad humana. Cuando uno cruza la frontera con más miedo que equipaje, lo único que sostiene los pasos es la esperanza de que todo sacrificio tendrá sentido algún día. Desde el primer día en que puse los pies en este país, entendí que mi vida no me pertenecía por completo. Cada dólar que ganaba ya tenía dueño antes de llegar a mis manos. Mis padres allá en Michoacán dependían de mí como de un respirador invisible. Ellos me llamaban con voces suaves, tratando de no preocuparme. Pero siempre al final de la llamada llegaba la pregunta disfrazada: ¿podrás mandar algo esta semana? Y yo siempre decía que sí, aunque eso significara quedarme sin comer bien o dormir en un cuarto compartido con 5 desconocidos. Trabajaba en construcción, limpiando escombros, cargando sacos de cemento de 40 kilos, aprendiendo a callar cuando el capataz gritaba, o cuando alguien me llamaba ilegal, como si esa palabra fuera mi nombre. En un verano llegué a ganar $600 por semana, trabajando 12 horas diarias sin descanso. De esos, 300 volaban directo a México cada viernes. El resto se repartía en renta, transporte y lo mínimo para sobrevivir. Yo no vivía, yo resistía. Y cada transferencia que hacía se convertía en el orgullo de mi madre, en la sonrisa de mis hermanas mostrando sus cuadernos nuevos, en la tranquilidad de mi padre cuando podía comprar medicinas para su artritis. Pasaron los años y mis sacrificios crecieron con la misma rapidez con que mis sueños se encogían. Hubo inviernos en que trabajé en techos congelados, con los dedos entumecidos, y otros en que me alimenté solo de arroz y frijoles para poder enviar un poco más. Mientras mis compañeros guardaban dinero para comprarse un carro usado o para salir los fines de semana, yo contaba mis dólares pensando en que mi familia tuviera algo mejor allá lejos. Decían que yo era noble, que tenía buen corazón. Yo solo sabía que era mi deber, que no podía fallarles, pero lo que nadie te dice es que con el tiempo esa obligación se convierte en una cadena. Mis padres se acostumbraron a que cada viernes llegara el dinero como si fuera un sueldo fijo del que tenían derecho. Y no los culpo, porque yo mismo alimenté esa costumbre. Si alguna semana mandaba menos, las llamadas eran más largas, con silencios pesados y frases como «Tu hermana necesita pagar la universidad» o «Tu papá no ha comprado los medicamentos». Poco a poco, el sacrificio dejó de ser un acto de amor para transformarse en una deuda interminable. Yo ya no era el hijo que se había ido a buscar un futuro. Era la fuente inagotable de dinero que sostenía a todos. Tu apoyo hace la diferencia. Suscríbete al canal para que más voces como la mía sean escuchadas. Recuerdo un momento muy claro. En 2012, mi madre me pidió que enviara $1,000 para reparar el techo de la casa. Yo había estado trabajando en un rascacielos en Chicago, con jornadas agotadoras, y apenas había juntado 1,200 en todo un mes. Le mandé lo que pidió, quedándome casi sin nada. Esa semana dormí en un colchón tirado en el suelo, comiendo pan duro y tomando café barato para engañar al hambre. Cuando me llamó para agradecerme, su voz sonaba más tranquila, pero yo lloré en silencio porque me di cuenta de que me estaba vaciando por dentro, entregando todo hasta quedarme con las manos vacías. El vecino, Carlos, conocía esta rutina.
Me veía correr al banco cada viernes. Me escuchaba hablar en el teléfono en las noches. Sabía que no tenía ahorros porque todo lo que ganaba terminaba en México. Creo que esa fue la raíz de su resentimiento. Tal vez me veía como alguien fácil de manipular, alguien que nunca decía que no. Y durante años fue así. Le presté dinero que nunca recuperé. Le ayudé con trabajos pequeños. Incluso cuidé a su hijo una tarde, cuando él desapareció borracho. Siempre pensaba que un favor se paga con gratitud, pero en este país aprendí que a veces la gratitud dura menos que una cerveza fría. El desgaste empezó a notarse en mi cuerpo y en mi mente. Tenía 30 años y parecía de 45, las manos llenas de cicatrices, la espalda siempre dolorida, los ojos cansados de tanto insomnio, y sin embargo, cuando llamaba a casa, fingía una sonrisa en mi voz. Decía que todo iba bien, que estaba ahorrando, que pronto las cosas mejorarían. No quería que mi madre supiera que había noches en que dormía con hambre o que el dolor de espalda me hacía llorar bajo la ducha. Era un teatro que yo mismo sostenía, porque la verdad habría sido demasiado cruel para ellos. La manipulación familiar no era intencional, pero existía. Mi madre siempre empezaba las conversaciones con cariño, preguntando cómo estaba yo, pero de inmediato pasaba a la lista de necesidades. Mis hermanas, con lágrimas en la voz, decían que la matrícula subía, que necesitaban libros. Mi padre, en silencio, me pedía sin pedir, porque sabía que yo entendía el peso de su enfermedad. Yo era como un cajero automático con sentimientos, alguien que sacrificaba todo sin esperar nada a cambio. Y en ese sacrificio interminable, fui perdiendo pedazos de mí mismo. Recuerdo que un día, mientras caminaba de regreso a mi cuarto después de una jornada interminable, pensé, ¿y si un día dejo de mandar dinero? ¿Y si me guardo algo para mí? La idea me dio miedo, como si fuera un pecado, porque en ese instante entendí que mi identidad entera estaba construida en torno al sacrificio. Yo no era yo era la remesa de los viernes, y fue justamente esa carga, ese papel impuesto, lo que me hizo vulnerable a todo lo demás, porque cuando tu vida se resume en enviar dinero, empiezas a olvidar que también tienes derecho a vivir. Y alguien como mi vecino supo ver esa debilidad, aprovecharla y finalmente usarla como arma en mi contra. El verdadero quiebre comenzó con un pedido imposible, uno de esos que llegan disfrazados de urgencia, pero que en el fondo son un peso que termina hundiéndote. Era 2016, y yo ya llevaba más de una década en este país. Había trabajado en techos, en carreteras, en almacenes congelados donde los huesos duelen por el frío. Mis manos estaban curtidas y mi espalda torcida, pero aún tenía fuerzas porque pensaba que todo valía la pena mientras mi familia en México estuviera bien. Ese año mi hermana menor, Mariela, cumplía 20 y quería entrar a la universidad en Morelia. Me llamó llorando, diciendo que había pasado el examen, pero que necesitaba dinero para inscribirse. No era una cifra pequeña, eran $2,500 en total, entre inscripción, libros y gastos de hospedaje. Yo me quedé mudo al teléfono, porque esa cantidad era prácticamente imposible para mí. En un buen mes podía ahorrar 400, y eso después de vivir en condiciones casi miserables. Traté de explicarle que no podía, que no era realista, pero mi madre intervino en la llamada. Su voz suave se volvió una súplica que me atravesó el pecho. Hijo, es la oportunidad de tu hermana. No la dejes perderla. Tú siempre has sido fuerte. Siempre has encontrado la manera. No me digas que ahora no puedes. Esas palabras me hicieron sentir como si fallar en ese momento fuera equivalente a abandonar a toda mi familia. Sentí la obligación clavarse en mí como un hierro caliente. Recuerdo que esa noche me quedé sin dormir, mirando el techo de mi cuarto alquilado, preguntándome cómo iba a conseguir tanto dinero. Fue entonces cuando pensé en pedir prestado, en buscar ayuda, en tocar puertas que nunca había querido abrir. Y ahí fue cuando Carlos, mi vecino, apareció como si oliera mi desesperación. Se sentó conmigo en el porche, con una cerveza en la mano,
y me dijo que podía prestarme parte de lo que necesitaba, que conocía a alguien que podía resolverme rápido, pero con intereses altos. Yo no quería entrar en ese mundo, pero el llanto de mi hermana seguía rebotando en mi cabeza. Acepté. Fue la primera vez que pedí dinero prestado en este país y fue también el comienzo de una cadena de errores que me arrastrarían al fondo. Conseguí los 2.500 y se los mandé a Mariela. La voz de mi madre sonaba aliviada, la de mi hermana emocionada. Decían que era un héroe, que gracias a mí ella tendría un futuro. Yo colgué la llamada y me quedé en silencio, con un nudo en la garganta, porque sabía que no era un héroe, era un hombre endeudado hasta el cuello. Durante meses trabajé el doble para pagar esa deuda, aceptando turnos de noche, levantando paredes hasta que los dedos sangraban. Cada billete que entregaba al prestamista era como arrancarme un pedazo de carne. Y lo más doloroso era que en casa todo se normalizó. Ellos pensaban que yo podía con todo, que los 2.500 habían salido de la nada, que yo siempre tendría cómo resolver. Nadie me preguntó cómo lo había hecho. Nadie me preguntó si me estaba matando a mí mismo por dentro. No dejes que estas historias se pierdan. Suscríbete y sé parte de quienes quieren que la verdad salga a la luz. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi familia había cruzado una línea invisible. Ya no solo me pedían ayuda, ahora me exigían milagros. Mi madre me llamó de nuevo unos meses después, diciendo que el abuelo necesitaba una operación. Luego fue mi otra hermana, pidiéndome ayuda para un negocio. Cada llamada era una lista interminable de necesidades, y yo siempre con el mismo papel: decir que sí, encontrar la manera, sacrificarme sin protestar. El pedido imposible no fue solo aquel dinero para la universidad. El pedido imposible era la expectativa constante de que yo podía cargar con todo. Era como si yo hubiera firmado un contrato invisible el día que crucé la frontera. Dar sin límite, resolver sin preguntar, aguantar sin quejarme. Mi identidad ya no era la de un hijo o un hermano, era la de un proveedor incansable, casi inhumano. Mientras tanto, mi vecino seguía observando. Me veía salir a las 5 de la mañana, volver a las 10 de la noche. Me veía con los ojos rojos de cansancio, con las manos llenas de polvo y heridas. Y lo peor es que a veces me pedía dinero, sabiendo perfectamente que yo apenas podía respirar bajo el peso de mis propias deudas. Cuando le dije que no podía darle más, su mirada cambió. Fue una mirada que no olvido, una mezcla de burla y amenaza. Yo no lo sabía en ese momento, pero esa negativa sería el inicio de mi ruina. Con cada dólar que enviaba y cada deuda que asumía, me iba hundiendo más. Y en ese círculo de sacrificio y manipulación dejé de ser dueño de mi vida. Era como si cada favor, cada remesa, cada pedido imposible hubiera cavado un hoyo bajo mis pies. Y en ese hoyo estaba ya mi futuro, esperando ser enterrado por completo el día en que la traición llegara a tocar mi puerta. Las mentiras no se revelan de golpe, se filtran como agua que se escapa por una grieta, lenta al principio, devastadora al final. Yo había pasado tantos años enviando dinero que nunca me detuve a preguntar cómo lo usaban realmente. Confiaba ciegamente, porque era mi familia, porque me habían hecho creer que sin mis remesas todo se derrumbaría. Pero en 2018, esa ilusión comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Una tarde, recibí una llamada de mi primo José, que vivía en el mismo pueblo que mis padres. Me dijo en voz baja que tenía que saber la verdad, que estaba cansado de ver cómo me explotaban desde lejos. Le pedí que hablara claro, y entonces las palabras me atravesaron como cuchillos. Tu hermana nunca entró a la universidad. Ese dinero lo usaron para comprar un carro. ¿Y tu mamá? Ella nunca gastó todo en medicinas. Hicieron reparaciones en la casa, compraron muebles nuevos, todo mientras tú te estás matando allá. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sin poder respirar. Quería creer que era un malentendido, que José estaba exagerando, pero en el fondo sabía que no era mentira. Había señales que yo ignoré, fotos en redes sociales donde mi hermana
aparecía con ropa nueva, mi madre en fiestas familiares, mi padre sonriendo frente a un televisor enorme, y yo acá, comiendo arroz frío en un cuarto sin ventanas, trabajando hasta que los músculos me temblaban. Esa noche no dormí. Pensaba en cada dólar que había mandado, en cada turno extra, en cada día que terminé con los pies sangrando dentro de las botas, todo para sostener una mentira. Lo más cruel no fue el dinero, sino la manipulación emocional. Ellos sabían que si me pedían algo con lágrimas en la voz, yo no podía negarme. Usaban mi amor como arma, mi culpa como moneda de cambio, y yo caí una y otra vez, porque necesitaba creer que todo sacrificio tenía sentido. Quise confrontarlos, pero no tuve valor. ¿Cómo le dices a tu madre que sabes que te ha mentido? ¿Cómo le dices a tu hermana que su futuro de universidad era un teatro armado para sacarte dinero? En cambio, guardé silencio y seguí trabajando, aunque dentro de mí algo se había roto. La confianza ya no era la misma. Fue en ese momento de debilidad cuando mi vecino Carlos hizo su jugada final. Había vuelto a pedirme dinero, y yo le dije que no, que apenas podía con mis propias deudas. Se rió en mi cara, diciendo que algún día me arrepentiría de tratarlo así. No le respondí, pero sus palabras se me quedaron clavadas. 2 semanas después, a las 6 de la mañana, los golpes en la puerta me despertaron de golpe. Eran los agentes de inmigración. Entraron con papeles, con preguntas que yo no supe contestar, con esposas que me apretaron la piel hasta dejarme marcas. Supe de inmediato que alguien me había delatado, y no tuve que pensar mucho para saber quién había sido. Mientras me subían a la camioneta, mis vecinos miraban desde las ventanas, algunos con lástima, otros con indiferencia. Yo solo buscaba el rostro de Carlos, y lo vi en el porche, observando todo con esa media sonrisa que confirmaba lo que yo ya sabía. Él había hecho la llamada. Había entregado mi vida a las autoridades solo porque no quise prestarle más dinero. En el centro de detención, cada minuto parecía una eternidad. Los guardias nos trataban como números, no como personas. Nos contaban las historias de cada uno. Un hombre entregado por su propio hermano, una mujer denunciada por la vecina que la envidiaba. Me di cuenta de que la traición siempre venía de cerca, nunca de un extraño. Lo peor eran las llamadas a casa. Mi madre lloraba, decía que rezaba por mí, que todo se resolvería, pero ya no podía creer en sus lágrimas. Ahora sabía que muchas veces habían sido parte de un teatro bien armado para sacarme lo poco que tenía. Me dolía más eso que la celda fría o el miedo a ser deportado, porque entendí que había sido doblemente traicionado, por mi vecino, que me vendió a inmigración, y por mi propia sangre, que durante años me había usado como un cajero automático con corazón. Y en esa celda, entre el ruido de las llaves y los pasos pesados de los guardias, comprendí que lo único que me quedaba era enfrentar la verdad. Perder el trabajo no fue un golpe inmediato. Fue como ver cómo se apaga lentamente una luz, que fue lo único que me sostuvo durante años. Estando en detención, supe que no había manera de regresar a la obra, que mi puesto ya había sido ocupado. El capataz no me llamó, no me preguntó nada. Simplemente me borraron de la lista como si nunca hubiera existido. Y aunque dolía, lo entendía. En este país no eres más que una pieza reemplazable. Nadie arriesgaría problemas por un indocumentado. Lo que más me partía el alma era saber que mi vida entera estaba construida alrededor de ese trabajo. No era solo un salario, era la certeza de que cada viernes podía enviar dinero a México, la seguridad de que mi sacrificio servía para algo. Sin ese empleo, no solo me quedaba sin sustento aquí, también desaparecía el único hilo que me conectaba con mi familia. Cada día en detención me recordaba que todo lo que había construido podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. En el centro, los días eran iguales. El mismo olor a humedad, la misma comida insípida, las mismas miradas perdidas de hombres que habían sido arrancados de sus casas por una denuncia, una redada, una simple coincidencia. Pero en mi caso no había sido coincidencia. Yo sabía que había un nombre detrás de mis cadenas: Carlos.
y esa certeza me consumía cada vez más. Las llamadas con mi familia eran un tormento. Mi madre lloraba, me decía que no entendía cómo había pasado, que todo era una injusticia. Mis hermanas hablaban de abogados, de contactos, pero yo ya no escuchaba con el mismo corazón. Había una grieta enorme entre nosotros. Sabía que ellos me habían manipulado durante años, que habían gastado mi sacrificio en cosas que jamás confesaron. Y aunque me seguían diciendo que me necesitaban, que me esperaban, dentro de mí había un vacío imposible de llenar. Una tarde recibí la visita de un abogado de oficio. Me explicó que tendría una audiencia para determinar si me deportaban o si podía quedarme bajo fianza. Hablaba en un inglés rápido que apenas entendía, lleno de términos legales que sonaban como martillazos en mi cabeza. Lo único que comprendí fue que mi destino se decidiría en una sala fría, frente a un juez que no vería mi historia, solo mis papeles. Y esos papeles decían que yo no tenía derecho a estar aquí. Mientras esperaba la audiencia, pensaba en todo lo que había perdido. El trabajo, que era mi única fuente de ingresos, la confianza en mi familia, que se había ido desgastando con cada mentira descubierta, la tranquilidad de mi vida cotidiana, que se había borrado con una denuncia malintencionada. Todo se reducía a ese momento. Estar sentado en una celda, contando las horas, hasta enfrentar a un juez que podía borrarme de este país con una sola palabra. Me atormentaba también el futuro de mi familia. ¿Qué harían sin mis remesas? ¿Cómo pagarían los gastos que se habían vuelto costumbre con mi dinero? Tal vez ahí entenderían el peso real de lo que yo hacía, pero ya sería demasiado tarde. A veces pensaba que la deportación sería como una especie de justicia poética. Ellos me habían exprimido hasta dejarme vacío, y ahora tendrían que aprender a sobrevivir sin mí. Pero en el fondo, ese pensamiento no me daba paz, porque, a pesar de todo, seguían siendo mi sangre, mi raíz, y no podía dejar de preocuparme por ellos. El día antes de mi audiencia, apenas pude dormir. Los ruidos del centro se mezclaban con mi respiración agitada. Cerré los ojos y recordé mi primer día en este país, cuando crucé con miedo, con hambre, pero con la esperanza intacta. Recordé cada ladrillo cargado, cada dólar sudado, cada lágrima escondida en llamadas nocturnas, y me pregunté si todo había valido la pena, si acaso había sido un error dedicar mi vida entera a sostener a otros mientras yo me marchitaba en silencio. Cuando amaneció, un guardia golpeó la puerta de mi celda y me dijo que me alistara. Mi audiencia sería esa mañana. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor. Sabía que lo que dijera o callara podría cambiar mi vida para siempre. Y mientras caminaba por los pasillos grises, con las manos esposadas al frente, comprendí que ese sería el momento más decisivo de mi existencia. El salón donde se decidiría mi destino no era lo que yo había imaginado. No había grandes ventanales ni banderas ondeando como en las películas. Era una sala pequeña, con paredes grises, un escritorio de madera desgastada y un juez que parecía cansado de escuchar siempre las mismas historias. Cuando entré, esposado y escoltado por 2 guardias, sentí que mi vida entera se resumía en un expediente de pocas páginas colocado frente a ese hombre. Yo era un número, un caso más en una lista interminable de deportaciones. El abogado que me habían asignado me dio una palmadita en el hombro antes de sentarme. Sus ojos no mostraban compasión, solo rutina. Para él yo era un cliente más en un sistema diseñado para perder. Me explicó en voz baja que debía responder con calma, que no hablara más de lo necesario, que dejara que él guiara la conversación. Asentí, aunque por dentro me ardía la necesidad de gritar mi verdad, de contar cada sacrificio, cada lágrima, cada dólar enviado a mi familia. El juez me miró con frialdad y comenzó a leer los cargos. Ingreso ilegal, uso de documentos falsos para trabajar, riesgo de fuga. Cada palabra era un golpe seco que me hacía encogerme en la silla. Yo sabía que todo era cierto, pero también sabía que detrás de esas palabras había una historia de humanidad que nadie estaba dispuesto a escuchar. Cuando me dieron la oportunidad de hablar,
Mi voz tembló. Dije que había llegado buscando un futuro, que había trabajado duro, que nunca había hecho daño a nadie. Hablé de mi familia en México, de mi madre enferma, de mis hermanas estudiando gracias a mis remesas. Mi abogado intentó frenar mis palabras, pero ya no podía detenerme. Era mi única oportunidad de que alguien, aunque fuera por un instante, me viera como un ser humano y no como un número en un papel. El fiscal, en cambio, fue implacable. Me señaló como un ejemplo de lo que estaba mal en el sistema. Dijo que yo le había quitado trabajos a estadounidenses, que había usado papeles falsos, que era un riesgo para la comunidad. Me pintó como un criminal, cuando lo único que había hecho era cargar ladrillos hasta que mis manos sangraran. Sentí una rabia impotente, pero también una tristeza profunda, porque entendí que en esa sala no importaba la verdad, solo el peso de la ley. La audiencia duró apenas 40 minutos, pero para mí fueron horas. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada mirada del juez como una sentencia silenciosa. En un momento, mi abogado habló de la posibilidad de una fianza, pero la cifra era absurda, $15,000, dinero que yo jamás podría reunir, y menos estando detenido. Fue como escuchar una condena disfrazada de oportunidad. Al salir de la sala, me llevaron de vuelta a la celda. Caminaba con la cabeza baja, sintiendo que el mundo se me cerraba encima. Otros detenidos me preguntaban cómo me había ido, pero no tenía fuerzas para responder. Solo me tumbé en el catre y miré el techo, pensando en cómo un vecino envidioso había puesto en marcha todo esto con una simple llamada, y cómo mi propia familia había cavado el hoyo con sus mentiras y manipulaciones. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a un hombre en la celda contigua llorar. Decía en voz baja que lo deportarían y que no volvería a ver a sus hijos. Sus palabras se mezclaron con mis propios pensamientos y comprendí que yo no estaba solo en ese infierno. Éramos cientos, miles, atrapados en un sistema que no perdona, que no escucha, que no entiende que detrás de cada expediente hay una vida llena de sacrificio. Pero en medio de esa oscuridad, también nació una chispa de resistencia dentro de mí. Me dije que no iba a rendirme tan fácil, que si me iban a deportar al menos, sabrían quién era yo, no solo un número en un archivo. Tenía que encontrar la manera de demostrar que mi vida había valido algo, que cada sacrificio no había sido en vano. La audiencia no fue el final, solo el comienzo de una batalla más dura, porque ahora sabía que no solo estaba peleando contra un juez o contra un sistema, estaba peleando contra la traición de quienes me habían rodeado, contra la carga de años de sacrificio mal correspondido, contra el miedo de perderlo todo sin haber vivido nada para mí mismo. Los días en detención comenzaron a desdibujarse, como si el tiempo se derritiera y todos los relojes dejaran de tener sentido. Afuera seguía existiendo el mundo, con su ruido de tráfico, con sus risas en los parques y con gente yendo a trabajar. Pero adentro solo había rutinas frías, órdenes gritadas y pasos metálicos de guardias que parecían arrastrar cadenas invisibles. Yo vivía atrapado en un presente eterno, donde la esperanza era una chispa que se apagaba con cada puerta de acero que se cerraba tras de mí. Al principio, contaba los días en mi mente, intentando marcar un calendario invisible, pero pronto me rendí. No había diferencia entre un lunes y un sábado, entre la mañana y la noche, el mismo olor a sudor mezclado con desinfectante, la misma comida sin sabor servida en bandejas de plástico, el mismo silencio pesado interrumpido por sollozos contenidos de otros hombres que, como yo, esperaban una decisión que podía borrar sus vidas con una sola firma. En ese ambiente, los lazos se volvían inevitables. Compartíamos historias en susurros, como si hablar de nuestras vidas fuera la única manera de recordar que éramos personas. Ahí conocí a un salvadoreño que había sido entregado por su propio hermano después de una pelea familiar, y a un guatemalteco denunciado por la mujer con la que había vivido 15 años. Historias de traición, de dolor, de sacrificios mal pagados. Escucharles era como escucharme a mí mismo en un espejo roto. La conclusión siempre era la misma.
La traición casi nunca venía de un extraño, siempre llegaba de alguien cercano. Las noches eran las peores, cuando el silencio se imponía y las luces fluorescentes dejaban sombras duras en las paredes. Los pensamientos se volvían insoportables. Cerraba los ojos y veía el rostro de mi madre, de mis hermanas, y me preguntaba si en ese instante estarían pensando en mí o en el dinero que ya no recibían cada viernes. Me dolía imaginar que mi ausencia pesaba más por lo económico que por lo humano. Sentía que me habían reducido a billetes que ya no podían tocar. Un día recibí una carta. Era de mi madre. Decía que rezaba todas las noches por mí, que sentía mi ausencia como una herida abierta. Me pedía que aguantara, que confiara en Dios, pero entre las líneas piadosas descubrí otra verdad. Me pedía también que intentara conseguir un abogado mejor, aunque eso significara más dinero. Fue como una bofetada. Aún estando yo encerrado, aún enfrentando una posible deportación, la petición no faltaba. Siempre había algo más que dar, incluso cuando yo ya no tenía nada. Ese mismo día, en el comedor del centro, vi por la televisión una noticia que me revolvió el estómago. Mostraban imágenes de redadas en mi misma ciudad, de trabajadores como yo, llevados esposados frente a las cámaras. Los llamaban criminales, los reducían a estadísticas. Me pregunté si en algún canal también habrían pasado imágenes de mi detención, si Carlos habría estado en su sala, con una sonrisa satisfecha, viendo cómo yo desaparecía del vecindario. Pero lo que más me atormentaba era el futuro inmediato. Mi abogado me había dicho que habría una segunda audiencia, y que todo indicaba que la decisión sería definitiva. Cada palabra suya sonaba a derrota anticipada. Decía que el sistema era así, que pocas veces se ganaba. Yo quería pelear, pero sentía que estaba luchando contra una pared de concreto que no se movía ni un centímetro. La tensión en el centro se acumulaba como una tormenta. Había peleas por cosas mínimas, un turno en el teléfono, una porción extra de comida, una manta más gruesa. Todos estábamos al borde, con los nervios a flor de piel. Una noche, un hombre se colapsó en su celda, gritando que prefería morir allí que volver a su país. Los guardias entraron y lo arrastraron sin miramientos. Esa escena se me quedó grabada, porque entendí que cada uno de nosotros estaba colgando de un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. En medio de todo ese caos, me hice una promesa. Si lograba salir de ahí, si tenía una segunda oportunidad, no volvería a ser el mismo. No me dejaría manipular por nadie, ni por vecinos, ni por familiares, ni siquiera por la culpa que siempre me había hecho ceder. Tenía que cambiar, aunque todavía no supiera cómo. La espera para la audiencia definitiva se convirtió en una tortura silenciosa. Cada vez que un guardia abría la puerta y llamaba un nombre, el corazón me daba un salto. Sabía que tarde o temprano me tocaría a mí, y en ese momento tendría que enfrentar, una vez más, a un juez que tendría en sus manos la decisión de borrar o no los años que había dejado en este país. El día de la audiencia definitiva llegó como un golpe seco. No hubo aviso previo ni tiempo para prepararme mentalmente. Un guardia abrió la puerta de mi celda a primera hora de la mañana y gritó mi nombre. Sentí un nudo en el estómago, como si todo el aire de la habitación hubiera desaparecido. Me esposaron de nuevo y me hicieron caminar por esos pasillos interminables, donde cada paso resonaba como el eco de una sentencia que ya estaba escrita. Al entrar a la sala, todo parecía más frío que la primera vez. El juez estaba en su asiento, con el mismo rostro cansado, el mismo gesto de indiferencia. Mi abogado me saludó con un movimiento de cabeza, sin levantar la vista de los papeles. En una esquina, el fiscal revisaba documentos, como si yo fuera solo un trámite más en su jornada. Me senté frente a todos ellos, con las manos atadas, sintiendo el sudor resbalar por mi espalda. El procedimiento comenzó de inmediato. El juez repasó mis antecedentes, las razones de mi detención, el hecho de que había ingresado ilegalmente y usado documentos falsos para trabajar. Cada palabra era una losa más sobre mi espalda. Mi abogado intentó argumentar que yo no era un peligro, que llevaba años contribuyendo con mi trabajo,
que mi familia dependía de mí. Pero sus palabras parecían chocar contra una pared invisible. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, el corazón me golpeaba en el pecho. Miré al juez y traté de sostener su mirada, aunque él apenas levantaba los ojos de sus notas. Dije que había llegado a este país con 23 años, que había trabajado sin descanso, que nunca había buscado problemas. Conté que mi madre estaba enferma, que mis hermanas habían podido estudiar gracias a mí. Hablé de los sacrificios, de los años perdidos, de las manos llenas de cicatrices que demostraban mi esfuerzo. Mi voz temblaba, pero no dejé de hablar. Sentía que era la última vez que podía contar mi historia. El fiscal intervino con frialdad, diciendo que eso no cambiaba los hechos, que la ley era clara, que mi permanencia en este país era ilegal. Lo escuché como quien oye una condena anunciada, pero entonces ocurrió algo inesperado. En la sala había una mujer que no conocía. Al principio pensé que era una funcionaria más, alguien del sistema, pero cuando me tocó volver a sentarme, ella pidió la palabra. Dijo que era voluntaria en una organización de apoyo a inmigrantes y que había seguido mi caso. Contó que había recibido cartas de otros trabajadores que me conocían, que habían hablado de mi honestidad, de mi esfuerzo, de cómo siempre ayudaba a los demás. Presentó testimonios escritos, firmados por compañeros de trabajo y hasta por un supervisor que afirmaba que yo era uno de los empleados más responsables que había tenido. El juez la escuchó en silencio. Por primera vez levantó la mirada hacia mí. Fue un instante breve, pero sentí que algo se movía en esa sala. No era compasión, no era simpatía, pero al menos parecía haberme visto como persona, aunque fuera solo por un segundo. La audiencia continuó por casi una hora más. Mi abogado aprovechó para insistir en la posibilidad de fianza, recordando los testimonios presentados por la voluntaria. El fiscal se mostró molesto, repitiendo que la ley debía cumplirse. El ambiente estaba cargado, como si cada palabra pudiera inclinar la balanza en cualquier dirección. Finalmente, el juez dijo que daría su decisión en unos días. No hubo veredicto inmediato. Fue como quedar suspendido en el aire, atrapado entre la esperanza y el abismo. Me llevaron de regreso a mi celda y me quedé mirando el techo, con la mente en blanco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una pequeña posibilidad de que las cosas no terminaran de la peor manera. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la mujer que había hablado por mí, alguien que no me conocía, pero que había decidido darme voz cuando yo ya no tenía fuerzas para gritar. Era un giro inesperado en una historia que parecía escrita solo para el fracaso. Y en medio de ese silencio roto por los sollozos de otros detenidos, una idea se encendió dentro de mí. Tal vez todavía había algo que rescatar. Tal vez no estaba completamente condenado. La espera después de la audiencia fue peor que la audiencia misma. Era como vivir en una cuerda floja, sin saber si al siguiente paso caería al vacío o encontraría un suelo firme donde pararme. Los guardias no decían nada. El abogado no respondía a mis llamadas, y el juez tenía mi destino congelado en un escritorio lleno de expedientes que seguramente no había vuelto a mirar. Cada día que pasaba en esa incertidumbre me desgastaba más, como si estuviera condenado a morir lentamente antes de escuchar la sentencia final. En la celda, los otros detenidos me preguntaban si ya había noticias. Algunos recibían cartas de deportación en cuestión de días. Otros quedaban en un limbo interminable, sin respuesta durante meses. Yo estaba en ese segundo grupo, atrapado en una espera que se alargaba como una tortura invisible. Lo único que mantenía viva mi mente era la memoria de la mujer que había hablado por mí en la audiencia. Esa desconocida se había convertido en mi único ancla, en la prueba de que todavía existía gente capaz de vernos como seres humanos. Las noches eran las más duras. Me recostaba en el catre frío y pensaba en todo lo que había vivido en este país. Recordaba mis primeros años cargando ladrillos, las heridas en las manos, el sudor que se me metía en los ojos bajo el sol ardiente. Recordaba las llamadas de mi madre, las lágrimas de mis hermanas, el eco de las palabras que siempre me pedían más. Y me preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena, porque allí, entre paredes grises y barrotes,
Nada de eso parecía suficiente para salvarme. Una tarde, un guardia llamó mi nombre y me llevó a la sala de visitas. No esperaba a nadie. Mis padres no podían venir. Mis hermanas tampoco. Cuando entré, la vi. Era la misma mujer que había hablado en la audiencia. Tenía una carpeta llena de papeles y una mirada firme, pero a la vez cálida. Me dijo que se llamaba Laura, que trabajaba con inmigrantes desde hacía años y que no iba a dejar que mi caso se perdiera en el olvido. Me explicó que había juntado más testimonios, que incluso había contactado a algunos compañeros de trabajo míos que estaban dispuestos a firmar cartas en mi favor. También mencionó que había hablado con mi antiguo capataz, quien aseguró que yo era de los mejores trabajadores que había tenido. Escuchar eso me arrancó lágrima. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien me defendía no por interés, no por dinero, sino porque creía en mí. Esa visita fue un rayo de luz en medio de la oscuridad. No cambió mi situación inmediata. Seguía encerrado, esperando una decisión, pero me devolvió algo que había perdido: la esperanza. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Sin embargo, la vida en detención no se detuvo. Los conflictos seguían. Un hombre dominicano fue sacado de la celda al amanecer, deportado sin aviso. Un hondureño intentó cortarse con un pedazo de metal, gritando que no quería volver a un país donde lo matarían. Cada historia era un recordatorio de lo frágiles que éramos, de lo fácil que podían borrarnos de este suelo. Mientras tanto, las llamadas con mi familia se volvían cada vez más distantes. Mi madre seguía llorando, pero ya no era lo mismo. Yo respondía con frases cortas, sin entrar en detalles. Sentía que la brecha entre nosotros se había vuelto irreparable. Ellos nunca entenderían lo que era estar aquí, ni lo que significaba haber dado todo hasta quedar vacío. Pasaron semanas, hasta que finalmente un guardia me llamó y me entregó un sobre. Era un aviso. Mi decisión estaba lista. Tenía que presentarme en la sala en 2 días. Ese papel ardía en mis manos como si fuera fuego. 2 días para conocer si mi vida seguiría aquí o si todo terminaría con un boleto de regreso al país que había dejado hacía casi 2 décadas. Esa noche casi no pude respirar. La ansiedad me consumía. Cerré los ojos y recé como no lo hacía desde niño. No pedí milagros, solo pedí justicia. Pedí que, por una vez en mi vida, alguien viera más allá de los papeles y reconociera que yo era un hombre que había dado todo lo que tenía. Y mientras esperaba, pensé en Carlos, mi vecino, en cómo una simple traición había desencadenado todo esto. Pensé en mi familia, en las mentiras y en el peso de sus exigencias. Pensé en Laura, la mujer que había aparecido de la nada para darme una voz, y comprendí que, pasara lo que pasara en esa sala, yo ya no sería el mismo. Algo en mí había cambiado para siempre. El día de la decisión llegó un jueves nublado, con ese tipo de luz pálida que vuelve todo más pesado. Me llamaron a primera hora y pude sentir el metal frío de las esposas en mis muñecas, la respiración corta, la garganta seca como papel. Caminé por el pasillo sabiendo que al final de esos pasos podía estar un boleto de regreso con fecha inmediata o una pequeña grieta por donde colarse la vida. En la sala, el juez hojeaba mi expediente con calma burocrática. Mi abogado, de pie, parecía más tenso que otras veces. Laura estaba sentada en la última fila, con una carpeta azul en el regazo y los ojos fijos en mí, como si quisiera sostenerme con la mirada. El fiscal pidió la palabra primero y repitió, punto por punto, lo que ya había dicho antes. Entrada ilegal, documentos falsos, riesgo de fuga. Su voz sonaba como un péndulo que vuelve siempre al mismo sitio. Mi abogado expuso los testimonios nuevos. Habló del capataz que me describió como el primero en llegar y el último en irse, de los compañeros que firmaron cartas, de una nota del pastor del barrio confirmando que durante años había ayudado a repartir comida los domingos. Yo escuchaba y apretaba los dientes para no temblar. Entonces Laura se levantó y pidió permiso para entregar documentación adicional. El juez asintió, con el gesto cansado de quien no espera sorpresas, y ella avanzó hacia el estrado. Dijo,
con voz clara, que la semana anterior había acompañado a la policía a tomar una denuncia por extorsión y amenazas en mi nombre. Abrió la carpeta y mostró impresiones de pantalla. Mensajes de texto de mi vecino, Carlos, fechados en junio y agosto, donde me exigía dinero con frases cortas y brutales. Si no me prestas, ya sabes a quién llamo. No te hagas el vivo, yo sé tus horarios. Hoy mismo hago la llamada. Eran capturas sacadas de mi viejo teléfono, que yo había recuperado del depósito a través de la cadena de custodia. La sala se enfrió de golpe. El fiscal pidió revisar las copias. El juez frunció el ceño y por primera vez me miró largo. Laura añadió que un detective del precinto había firmado la certificación de víctima para un posible visado U, que el reporte policial estaba abierto por extorsión y amenaza, y que yo estaba colaborando con la investigación. La hoja I-918B, con el sello fresco, quedó en el expediente como una piedra nueva que cambiaba el cauce del río. Hubo un silencio denso. El fiscal, molesto, dijo que aquello era colateral y que el fundamento migratorio no variaba. Mi abogado aprovechó la grieta, solicitó una continuación del caso y, en su defecto, el ejercicio de discreción de la agencia para no ejecutar la remoción mientras se evaluaba la petición humanitaria. El juez respiró hondo, pensó unos segundos que parecieron un minuto entero y habló con la neutralidad de quien ordena una sala de archivos. Dijo que los hechos penales ajenos al proceso no cambiaban per se la base legal, pero que, habida cuenta de la certificación emitida por las autoridades, concedería una suspensión administrativa breve para permitir que el Departamento de Seguridad Nacional evaluara la conveniencia de proceder o de ejercer discreción procesal. No fueron fuegos artificiales. Fue una frase fría que, sin embargo, me corrió la sangre de regreso al cuerpo. Se programó una revisión a 90 días. Se autorizó mi salida bajo orden de supervisión con presentaciones mensuales. Se denegó la fianza en efectivo, pero se retiró la detención. En resumen, no era libertad plena, pero no era el final. Me devolvieron mis cosas en una bolsa transparente, la cartera gastada, la cadena de acero con una cruz que había heredado de mi padre, $46 en billetes arrugados. Afuera, el aire olía distinto, como si tuviera textura. Laura me esperaba junto a una camioneta blanca con los asientos manchados de café. Me dio una chamarra y me ofreció agua. Yo la miré intentando decir gracias, con una palabra que estuviera a la altura, pero lo único que salió fue un gracias pequeño, roto, que sin embargo me vació el peso del pecho. Me llevó a comer a un lugar barato de sopas y tortillas. Cuando el caldo me tocó la lengua, entendí que seguía vivo. Hablamos poco. Ella me explicó los pasos: presentarme cada mes, no salir del estado, mantener el teléfono encendido, acudir a todas las citas, firmar con el detective, preparar la carpeta de Lu con pruebas de residencia, de trabajo, de buen carácter. Yo asentía y guardaba los papeles como si fueran cerillos en medio de la noche. Los meses siguientes fueron una cuerda floja, pero al menos era cuerda y no abismo. En octubre me ajustaron un brazalete electrónico durante 3 semanas y luego lo retiraron cuando cumplí con todo. En noviembre, el detective me llamó para identificar la voz de un audio. Era Carlos, en una conversación grabada por otro vecino al que también había amenazado. Supe que enfrentaría cargos menores por amenazas y falsa denuncia. No sentí alegría ni venganza, solo una calma extraña, como si el mundo recuperara milímetros de equilibrio. Preparé, con Laura, un paquete de más de 200 páginas, recibos de Western Union desde 2005, cartas del trabajo, declaraciones de impuestos con ITIN, fotos de las jornadas de voluntariado en la iglesia, una lista detallada de cada dirección donde dormí. Escribí una carta al juez, otra al fiscal, otra a quien hiciera falta, contando con la voz justa, sin adornos, lo que había sido mi vida aquí. En paralelo, rompí con el mecanismo que me había destrozado por dentro. Llamé a mi madre y hablé con una firmeza que jamás había usado con ella. Le dije cuánto había enviado durante 16 años, con números precisos, fechas, conceptos. Le conté lo de las capturas, el reporte policial,
el riesgo que yo había cargado por todos. Ella lloró, dijo que no sabía, que me amaba, que rezaba por mí. Le respondí que yo también la amaba, pero que desde ese día no habría más remesas por obligación, que si alguna vez ayudaba, sería porque podía y porque naciera de mi deseo, no de una culpa instalada a fuerza de silencio. Con mis hermanas, fui más breve. Cuídense, trabajen. Ya no soy un cajero automático. Corté la llamada con las manos temblorosas, pero sin la sombra que me seguía desde 2004. Era dolor, y era también nacimiento. El permiso de trabajo llegó un día de lluvia fina, a mediados de enero, dentro de un sobre que parecía idéntico a todos los demás. Laura lo abrió conmigo en la mesa de la cocina de la organización. La tarjeta tenía mi nombre completo, mi foto con el cabello demasiado corto, la palabra autorización impresa, como si fuera un milagro modesto. Conseguí empleo en un taller de carpintería en el sur de la ciudad. El primer día, al apoyar la mano sobre una tabla de roble, sentí que el pulso se me alineaba con la madera. Volví a casa con serrín en la ropa y el olor a barniz pegado a la piel, y supe que ese cansancio era distinto. No estaba comprando perdones ni apagando incendios ajenos, estaba construyéndome. A veces paso por la calle donde vivía antes. El porche de Carlos está vacío. Me dijeron que se mudó cuando comenzaron los problemas legales. No siento odio. El rencor, entendí, es otra forma de prisión. Lo que sí aprendí es a decir no, a tiempo, con claridad, sin pedir perdón por existir. Aprendí a ordenar mis fronteras, a poner cerrojos donde antes había puertas abiertas de par en par. Aprendí a elegir mis lealtades, la mía, la de quienes me ven como persona, y no como un hilo de dinero que no se corta. No sé qué dirá el juez cuando revisen mi caso otra vez. Tal vez el papeleo de la visa U siga su camino lento y me dé un refugio más sólido. Tal vez la discreción de la agencia alcance para que mi nombre deje de estar en una lista de salida. Tal vez deba empezar de cero en otro lugar. Ya no me aterra ninguno de esos escenarios, porque algo cambió en el centro exacto de mi pecho. Si me quedo, viviré con dignidad, con trabajo limpio, con pocas cosas, pero mías. Si debo irme, volveré a pisar la tierra de mi infancia, con la frente arriba y las manos todavía útiles, sin la vergüenza que me impusieron otros, sin la culpa que me inventé a mí mismo. A veces despierto a las 5, por costumbre, y salgo a caminar antes de que amanezca. El aire es frío, y el cielo, antes de azul, tiene un tono de hierro que me recuerda pasillos y llaves. Enciendo el teléfono y veo el mensaje de Laura. ¿Todo bien este mes? Recuerda tu firma el martes. Le respondo que sí, que todo en orden, que gracias. Miro mis manos, las cicatrices antiguas, la piel nueva que crece donde antes hubo grietas. Entiendo, por fin, que no soy la suma de mis papeles ni el saldo de mis envíos. Soy el hombre que aprendió a poner límites, que sobrevivió a una traición y a una sala donde nadie quería escuchar, el que encontró su voz en las páginas impresas de una carpeta azul. Y mientras camino, con el ruido suave de mis pasos sobre el pavimento húmedo, me digo en voz baja una verdad que ya no me da miedo repetir: me pertenezco.